Este domingo, queridos hermanos, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Marcos, como estamos siguiendo este año, en el capítulo 6, versículos 1 y 6, después Jesús que vuelve a su tierra. En aquel tiempo, dice, Jesús se dirigió a su ciudad y había hecho milagros, se había dado enseñanza y vuelve a su tierra. Dice, cuando llegó el sábado empezó a enseñar a la multitud. Y lo que lo oía se preguntaba a la multitud, ¿de dónde saca esto? ¿Qué sabiduría es esa que la ciudad? Esos milagros que se realizan por sus manos. ¿No es este carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Juan, Judas y Simón? Sus hermanas no viven aquí, y se escandalizaban de él. Y Jesús le dijo, no desprecia a un profeta sino solo en su tierra. Y dice que no pudo hacer allí muchos milagros porque por la falta de fe de ellos. En primer lugar, deberíamos recordar, digamos, la inquietud, el anhelo, el gozo interior de Jesús de volver a su tierra, donde había sido criado, donde tenía tantos amigos, donde había trabajado con José de carpintería, donde había hecho muchas obras y se habría relacionado con mucha gente. ¿Cómo contrasta la alegría y el gozo de Jesús con la desconfianza de la gente, con la no aceptación, con la falta de fe, como dice? Esto también se da cuando nosotros nos arrimamos el domingo a misa, cuando leemos el Evangelio. Jesús con gozo viene a nuestro encuentro y quiere encontrar en nosotros un corazón bien dispuesto con una profunda fe, y se lo debemos pedir al Señor. Y llegó a la sinagoga, dice, y empezó a enseñar. Siempre es bueno que recordemos esto. Jesús siempre nos enseña cuál es el sentido de la vida, cómo vivir las dificultades, cuál es el camino que debemos seguir para llegar al cielo. Siempre enseña. En otra oportunidad, que lo seguía una multitud, y él dice, estaban como oveja, tuvo compasión de esa multitud porque estaban como ovejas sin pastor. Y dice el Evangelio, y estuvo largo rato enseñándoles. Después hizo el milagro de multiplicación de panes. Primero les sació el hambre del alma y después el hambre corporal. Y esto es importante también para nosotros, dejarnos enseñar por Jesús. A veces seguimos nuestros propios criterios o lo que dicen los que están influenciando en la sociedad a través de los medios virtuales, la televisión, los grandes referentes del mundo. La única enseñanza que yo debo recibir y que cambie mi vida es la de Jesús en el Evangelio. Por eso la importancia de leer, meditar asiduamente la palabra de Dios y dejarnos interpelar por Dios. Y ante ellos que vieron ahí la Jesús, se quedaron con el recuerdo, con sus seguridades, y no vieron las obras de Jesús. La obra de Jesús, que realmente había hecho milagros, había enseñado con autoridad. Dice, y se escandalizaban. La palabra escándalo significa piedra de tropiezo, o sea, es algo que no sirve para dar un paso hacia la fe, hacia Jesús y aceptarlo como el Hijo de Dios, sino que sirve para caer en desconfianza, en murmuración, en no recibir su enseñanza, no recibir su consejo. Y Jesús muestra ese dolor y dice, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos pocos enfermos imponiéndole las manos. Se admiraba la falta de fe. Debemos pedirle a Dios. Hemos recordado estos domingos pasados, Jesús en las tempestades, y Jesús le dice, cuando en el barca lo despierta Pedro, Jesús le recrimina la falta de fe. El domingo pasado veíamos cuando Jesús va a curar a la hija de Jairo, después que le avisen de su muerte, y le dice, no temas, basta que creas, la fe. Es como que de modo insistente Jesús nos invita a profundizar la fe, que debemos pedirla como un don de Dios, alimentarla con la oración y con la lectura asidua de la palabra de Dios. Y además de pedirla y alimentarla con los sacramentos y con la palabra de Dios, además de alimentarla, debemos cuidarla, como si cuidarla de malas conversaciones, malos ambientes, malas situaciones, malas compañías, malas diversiones, porque la fe se nos debilita, la fe se atrofia, así como una plantita linda uno la cuida, debemos cuidar también la fe y pedirle eso a Dios.
Y Dios nos ayuda y nos invita una vez más a replantearnos esto. Y dice el final del Evangelio, y Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. A pesar de la falta de fe, de la desconfianza, de las murmuraciones, Jesús no dejó de enseñar. Tampoco nos deja de enseñar a nosotros hasta que en algún momento con un corazón bien dispuesto recibamos su palabra, conformemos nuestra vida de acuerdo a su palabra, tendremos la alegría y la protección de su compañía y ese será el camino seguro para irnos al cielo. Dios y la Virgen nos den una fe así y que esta semana sea una semana de reflexión, meditación, para que realmente nuestra vida de fe se afiance y consolide cada día más hasta el cielo, que será el encuentro eterno con Dios. Dios y la Virgen nos acompañen, queridos hermanos.